Bueno, bienvenidos chicos de segundo bachillerato de producción B a una nueva semana. Empezamos el tema de ahora o de hoy es el manejo agronómico del cultivo de hortalizas. Estamos en la semana 4, proyecto 6 de la unidad, bueno, el módulo es de la unidad de producción agropecuaria más conocida como UP. ¿Sí? Estamos con los chicos de segunda producción B, les saluda su profesor el ingeniero Muruzumbay Jorge. Empezamos. Bien, empezamos con la construcción de las camas de siembra, ¿sí? Bueno, enseguida se trazan las camas y pasillos siguientes. Las dimensiones de las camas son de 1,20 m de ancho libre y 0,60 metros de pasillo por 1 metro de largo, y se comienza a aflojar y voltear los primeros 30 centímetros del área de la cama. Esto es para darles aireación y formar una capa permeable para favorecer el drenaje. ¿Sí? Estos son los famosos semilleros. ¿Sí? Bien. Aquí está, miren, los semilleros. Ya una vez formadas las camas de siembra, se procederá a medir 2 metros, es decir, dividir en 5 partes iguales. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cada cama. Enseguida se procederá a marcar 5 hileras bien distribuidas a cada 20 centímetros de distancia, y a la vez marcar los puntos formando un triángulo a la distancia requerida según la tabla de distancia de la siembra de los diferentes o de las diferentes especies. ¿Sí? De acuerdo a lo que usted vaya a sembrar, es el tamaño de estas camas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. ¿Por qué se hacen estas hileras con esta protuberancia? ¿Por qué? Porque esto se asemeja al campo. ¿No ve que acá en el campo sí ven que hay hileras, y entre las hileras se riega, ¿sí? Y aquí en la parte inferior es cuando uno hace el riego, ¿no es cierto? El agua viene por aquí, según la inclinación del terreno, baja, o desde acá si es alto, baja para allá, ¿no es cierto? Sí. Y se siembra ¿dónde? La semilla. Ya depende de la experiencia suya, pero por lo general se puede sembrar a esta altura de la hilera, ¿no es cierto? Sí, por la mitad. Aquí miren, largo, puede ser en una sola hilera, en esta de aquí, en este lado, en la otra, y en esta de aquí y en la de acá. Pero en la parte media de la hilera también la puede sembrar en la parte superior, ¿sí? No hay problema. Y también en la parte superior, todos. O puede sembrar a doble hilera, o en la misma hilera a los dos lados. Una parte aquí en este lado y otra parte en esta parte de acá, ¿no es cierto? A la derecha y a la izquierda de la hilera. Ya depende eso de muchas cosas, ¿no es cierto? Si usted no quiere hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo, utiliza los dos lados. Si no tiene mucho terreno, también utiliza los dos lados, ¿no es cierto? Sí, bien. Eso no es una norma establecida. Eso ya depende de usted y de la experiencia que se tiene. Formas de siembra. Existen dos formas de realizar la siembra, la directa y en el máximo. La forma directa generalmente se siembra, la siembra directa es aconsejable para semillas grandes como el pepino, frijol, sandía, melón. Sin embargo, es importante mencionar que todas las hortalizas pueden sembrarse de forma directa. Existen 3 métodos de siembra directa, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos de siembra directa? Una es al voleo, otra es al chorrillo y otra es al mateo.
Al voleo, ¿qué es? Consiste en distribuir la semilla en el terreno uniformemente, ejemplo, el cilantro, perejil, chile, tomate, ¿ya? ¿Sí? Ahí dice aquí a chorrillo se siembra la semilla de forma continua y rala, dejando caer la semilla en el fondo de unos pequeños surcos de 1 o 2 centímetros de profundidad. Ya, también esto depende de la experiencia que usted tenga, ¿no es cierto? Sí, 5 centímetros puede ser, pero lo más aconsejable es entre 1 y 5, la mitad, entre los dos suman 6, dividido para 2, la mitad 3, a 3 centímetros aproximadamente, porque si usted le siembra 5, es un poco difícil, se le va a hacer la semilla de salir de ese hoyo, ¿no es cierto? Sí, bien. Posteriormente se clarea dejando las plantas a la distancia adecuada. Ejemplo, el rábano, la sandía, espinaca. En este sistema los cultivos de ciclo tardío se siembran en surcos espaciados a 1 metro entre ellos y a 45-70 centímetros. Para cultivos de ciclo precoz, depende del cultivo que usted vaya a realizar, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces, por decir, dice aquí, espaciados a 1 metro entre ellos y 45 centímetros para cultivo de ciclo precoz, ciclo corto. Aquí le pongo un ejemplo, el rábano. El rábano no lo va a dejar, él no lo va a sembrar usted a 1 metro entre hilera y hilera, y entre planta y planta 40 y 70 centímetros, no, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque usted conoce, ha comido, observado, el rábano es pequeño, es más o menos como un huevito de gallina, ¿sí? Y las hojas también no son muy grandes, a lo mucho hay unos 10 centímetros de largo, ¿sí? Y tranquilamente usted no puede darse el lujo de sembrar a cada metro la hilera, ¿sí? En cada metro aquí sería más o menos cada 25 centímetros o cada 30 centímetros entre hilera, y entre planta y planta de 10 a 15 centímetros, ¿no es cierto? Sí, sembrando de 2 a 3 semillas por surco en rábano. En zanahoria más reducido el tamaño, ¿no es cierto? Sí, bien. Al mateo se realiza bajo el método de 3 bolillos y cuadrado. En este sistema se hacen agujeros de 2 a 5 centímetros de profundidad. La semilla o plántula se siembran en cada punta del triángulo o cuadrado imaginario. Estos sistemas permiten que las plantas puedan crecer dentro de un área dada, además evita el crecimiento de las malezas. Y ya bien, entonces estos son los 3 métodos de siembra directa, ¿sí? Al voleo, si no entendieron, ¿sí? Bueno, de la experiencia que tengo, al voleo también se siembra arroz, ¿sí? El arroz puede ser pregerminado o también seco, ¿no es cierto? Sí, se coge un saquillo de unos 20-30 libras y se esparce hacia adelante del trabajador, del sembrador, va caminando, a medida que va caminando, va echando o botando las semillas del arroz, ¿no es cierto? Ese es el famoso algoleo. La siembra en almácigo, o también por acá conocida en la costa también como semillero, ¿sí? Hay algunos pasos. Vamos a ver el primer paso: realizar pequeños surcos a lo ancho de la masiguera, o sea, del semillero. Puede ser con el dedo o un palo delgado. Sí, lo que yo decía, ¿no es cierto? Sí, no vas a enterrar el dedo totalmente, ¿no es cierto? Sí, a lo mucho, si vas a sembrar, por decir, rábano o zanahoria, a lo mucho vas a enterrar el dedo hasta la altura de toda la uña, ¿sí? Bien, o la profundidad de la uña. 2. Depositar la semilla en el fondo de los surcos a chorro continuo. ¿Ya? A chorro continuo, eso depende, ¿no es cierto? Sí, por decir, si es zanahoria, sí. Si es rábano, sí. ¿Ya?
porque son plantas muy pequeñas, ¿no es cierto? Sí, después tienes que ralearla. 3. Tapar la semilla con mucho cuidado, compactándola un poco y posteriormente se tapa con paja toda la superficie. 4. Regar la almaciguera suavemente con una regadera. ¿Por qué suavemente? Porque habíamos dicho que la semilla se la pone a la profundidad de una uña de tu dedito, ¿no es cierto? Que vas a enterrarlo. Y si vas con un balde, la lanza con el balde, toda esa semilla se va a salir y no vas a sembrar. Y si te germina, vienen los pájaros, las palomas se te comen, ¿sí? O algún insecto. El almácigo, lo que yo decía, ¿no es cierto? Estos son como semilleros, o son semilleros, pero en algunos lados son conocidos como almácigos. Sí, miren, hay de varios tipos. Hay unos que están en el suelo, otros en el aire, otros en de 2 pisos, ¿no es cierto? Sí. Bien, hay unos que son de madera, hay otros que son de plástico. ¿Sí? Ya eso depende de factores económicos. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos con los almácigos. Pueden ser elaborados por el mismo productor en lugar de comprarlos, como yo les dije, ¿no es cierto? Aunque estos también pueden ser utilizados para construir los almácigos, se deben seguir estas dimensiones. 10 centímetros de profundidad. ¿Cuáles son esos 10 centímetros que aquí miren? No puedes utilizar una tablita, ¿sí? Ya. 35 centímetros de ancho. Ya, ¿cuáles son esos 35 centímetros de ancho? Vamos a ver aquí, esta parte de aquí, puede ser de aquí a acá, ¿no es cierto? Sí. O 60 centímetros de largo, pueden ser de aquí a acá. Sí. Lo que tú construyes, pero hay ya vienen construidos o vienen hechos en forma de plástico y sí traen estas medidas, ¿no es cierto? Sí. 30 centímetros de ancho y 60 de largo. Vamos a ver la preparación del sustrato, o sea, el terreno donde va a ir donde va a ir la siembra. ¿Sí? La preparación del sustrato es la actividad que se le debe dar la principal importancia en la formación de las camas de siembra, ya que de esto depende una mayor penetración, distribución y desarrollo del sistema radicular, lo que da como resultado un mejor desarrollo de la planta. Una de las recomendaciones para formar el sustrato es utilizar materiales como el estiércol, la cachaza, tierra de monte y el mismo suelo del lugar donde se establecerá el huerto. Bueno, acá en la costa se utilizan la famosa tierra de sembrar, o también se utiliza la técnica de la lombricultura, ¿sí? El desperdicio de la lombriz, para realizar este tipo de preparación. Bueno, las dimensiones del huerto. Para dar inicio a nuestro huerto intensivo, se empieza trazando una pequeña área de 12 por 12 en donde se establecerá 5 camas de 1,20 m por 10 de largo y 60 metros. Y 60, o sea, 0,60 metros, o sea, casi medio metro de pasillo entre camas. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 0,60 centímetros? Miren acá. Déjenme ver si les puedo... Aquí está, miren, ya. Estos son los famosos pasillos para que usted pueda ingresar por aquí o por acá. Para ingresar, ¿para qué? Para limpiar, para regar, para fertilizar, ¿no es cierto? Sí. Ya el pasillo entre camas. Huerto pequeño a medida que se familiarice con las condiciones de crecimiento de la hortaliza.
Bueno, por aquí había un término que les quería dar a conocer, se me fue. Déjenme ver. Ah, ya, huerto intensivo, este término aquí. Intensivo, ¿por qué intensivo? Porque usted va a explotar una pequeña cantidad de terreno de forma intensiva. Cuando usted va a sembrar más de 1 hectárea, más de 2, de 3, ya eso es extensivo, ¿sí? Bien, pero ya no se utilizan aquí, cuando pasa de 1 hectárea, de 1 hectárea, ya no se utilizan los almácigos, ¿sí? Ni los sustratos. Pero como no estamos todavía en la siembra, sino en la preparación del semillero, vamos a ver ahora el tema de preparación del suelo, del almácigo, remover el suelo hasta preparación del suelo del almácigo, remover el suelo hasta una profundidad de 50 centímetros, extraer la tierra a un lado del hueco, amontonar, abonar, amontonar el abono del ganado vacuno, sacando de los corrales, preferiblemente las capas más profundas, agregar arena fina y tierra extraída de la fosa y mezclar bien los 3 ingredientes. Ejemplo, 33% de arena, 34% de abono y 33% de tierra. Colocar en la fosa y nivelar a una altura un poco más alta que la superficie del suelo original, o utilizar cajones de madera o ladrillo. Eso se recomienda. Bien, vamos a ver cómo sembrar. Es necesario el tener los conocimientos de los procesos de establecimiento y manejo de la huerta, ya que esto dependerá del éxito del productor para la obtención de alimentos sanos y de buena calidad. Ya vamos a ver cuáles son esas labores. Sí, aquí están las labores agronómicas. Labores de manejo agronómico de las diferentes hortalizas cultivadas en los canteros. Manejo agronómico son labores culturales que se hacen a un cultivo específico para mejorar la producción y rendimiento por unidad de área. También llamado buenas prácticas agrícolas, entre las que se encuentran conformación y siembra del semillero, si fuese el caso, conformación del terreno y canteros, preparación y aplicación de sustrato, siembra o trasplante, riego, aporte, tutorado, si es el caso, control de maleza, plagas, enfermedades, cosecha y manejo de post cosecha. Estas son las labores culturales. ¿Ya? ¿Cuáles son estas labores culturales? Son aquellas que se realizan después de la siembra, y otras también llamadas las preculturales son las que se realizan antes de la siembra. El objetivo es de la producción de las hortalizas. Entre los más importantes tenemos contar con alimentos y nutrición de consumo rápido y fresco, diversificar la dieta familiar, manejar la producción de alimentos, producir alimentos todo el año. Con ese objetivo se establece estos tipos de huertos o la producción de hortalizas. Vamos con la desinfección de la superficie a utilizar. Al definir la superficie en la cual se establecerá el huerto, esto debe estar en un lugar despejado para evitar sombreados que nos afecten el desarrollo de las hortalizas. Se debe contar con el mismo espacio con que se toma el mismo espacio con una toma de agua y un tinaco para abastecerse con el sistema de riego, en su defecto riego manual para mantener la humedad del sustrato y para las aspersiones foliares. Al definir la superficie en la cual se establecerá el huerto, esta debe estar en un lugar despejado para evitar lo que ya se dijo, ¿no es cierto? Evitar sombreados que nos afecten el desarrollo de las hortalizas. Se debe contar con el mismo espacio con una toma de agua y reservorio para abastecerse con el riego.
¿sí? O en su defecto el riego manual para mantener la humedad. Eso es lo más primordial. Vamos a ver ahora el transporte. Algunas razones por las que es recomendable hacer el transporte son, sí, vamos a ver dos razones. Se ahorra semilla, algunas semillas como los híbridos, bueno, son caros, es lo que vamos a ver, sí. Y esto también depende del calendario, ¿no es cierto? Sí, hay que establecer un calendario, saber cuándo se establece la siembra para obtener la cosecha, ¿no es cierto? Sí, bien, aquí hay un calendario de siembra y cosecha de acuerdo a lo que usted vaya a sembrar, ¿no es cierto? Sí. Espero que le ponga mucha atención, ya, y le haga un capture y le estudie bien este cuadro, sí, está muy bonito. Se puede también anticipar la cosecha, se tiene un buen desarrollo del sistema radicular de la planta. Algunas de las especies que sería mejor desarrollarse en un semillero son tomate, lechuga, repollo, coliflor, cebolla y otras con semillas muy pequeñas. Para realizar el trasplante se realiza lo siguiente. Se recomienda pasar la plantita con su cepollón, ¿qué es eso? ¿Ya? Pasar la plantita se recomienda con un cepollón, es la tierra que cubre las raíces, ya que las raíces no deben de tocarse. En todo caso, si se extraen descubiertas, la planta debe tomarse por las puntas de las hojas. Aquí está, miren, sí, la raíz no debe arrancarla ni transportarla peladita la raíz, ¿no? Siempre debe llevar el sustrato del semillero, del almácigo. Bien, el trasplante debe hacerse en días de poco calor y de preferencia por la tarde, regar bien después del trasplante, de lo contrario la planta se le provoca un mayor estrés, ¿sí? Usted no puede trasplantar al mediodía porque por lo general al mediodía el sol es muy intenso, ¿sí? Para realizar el trasplante debemos cumplir con los siguientes requisitos. Aquí hay 5 requisitos. Las plantas o las plántulas han alcanzado un tamaño entre 10 y 15 centímetros cuando tienen aproximadamente de 4 a 5 hojas. Debemos regar el amácigo antes de extraer las plantas, es verdad, sí, para que la tierra no esté dura, sí, sea suave cuando se va a extraer la plantita, sí, depende, si utiliza alguna herramienta, ¿ya? El clima debe estar seminublado, nublado, nunca realizar el trasplante bajo un sol intenso, porque a pesar de que le están trasplantando y ese estrés y con el sol, deja de vivir. 4. Sacar solo la cantidad necesaria de plántula para trasplantarla en el terreno definitivo. ¿Ya? Eso es, apelan aquí a no lo dice, ¿sí? Pero está establecido que, de acuerdo a tu experiencia, tú sabes aproximadamente cuántas plantas debes comprar, cuántas debes sacar para trasplantar, ¿sí? Bien, dependiendo del sistema de siembra que vayas a utilizar. Bueno, regar el terreno definitivo para garantizar el rendimiento de todas las plantas luego de concluir el trasplante, pero de una forma delicada, ¿sí? En las tardes. Vamos a ver el sistema de riego. Riegos e instalaciones del sistema. Los riegos se van a depender de las condiciones climáticas. Se recomienda realizar cada 2 o 3 días para mantener la humedad suficiente en el sustrato, o también regar de 30 a 40 litros de agua diario por cama. Puedes utilizar este tipo de riego, ¿no es cierto? Sí. Este tipo de riego utilizando mangueras, ¿ya? O este tipo también de riego utilizando botellas plásticas, sí, por gravedad, por aspersión, sí, y este es por goteo, ¿ya? Este es por goteo utilizando tubos o mangueras,
Este también es por goteo, pero se utiliza material reciclado, ¿sí? Como las botellitas estas de plástico. Ahí se le gradúan con estas cuestiones de los sueros, ya para que quede goteando. Si no sabes cómo regularlo, pues debes practicar una media hora antes o una hora mínimo para ver en qué tiempo se vacía mínimo la mitad de la botella, ¿no es cierto? Y esto lo regulas. Bien, llegamos a la parte final. ¿Cuál es la tarea? Vas a ordenar en un organizador gráfico los tipos de labores agrícolas sugeridos en el tema, pero para que no estén preguntando, se me había escapado, me van a enviar a mi correo. Ya. Esta tarea me la van a enviar a mi correo. Ya. Bueno, eso es todo, chicos. Ha sido un gusto, un placer haber compartido este tema el día de hoy con ustedes. Bueno, sin más, me despido de ustedes. ¿Alguna novedad, alguna sugerencia, alguna inquietud? Por favor, me la dan a conocer de forma interna a mi WhatsApp o a mi correo, ¿sí? Bueno, que tengan un lindo día. Pasen bien, se me cuidan, chicos. Nos vemos.